Imagen en vivo de lo que sucede en Venezuela. El Consejo Nacional Electoral se pronuncia a esta hora con los primeros resultados de esta elección de Venezuela. Todo hace pensar, según los trascendidos, de que se estaría confirmando la victoria de Hugo Chávez. Escuchemos el ambiente que se transmite a esta hora por la cadena Telesur desde Venezuela. Muy buenas noches. Queremos destacar una vez más el comportamiento cívico y democrático del pueblo todo de Venezuela. Hemos culminado una página brillante dentro de la democracia venezolana. Una vez más hemos tenido un proceso electoral tranquilo, sin sobresaltos, con la alegría de este pueblo que decidió salir a votar masivamente en el día de hoy. Hemos alcanzado una de las más altas participaciones que hemos tenido en las últimas décadas. Por ello, queremos felicitar especialmente a todas las electoras y a todos los electores que salieron hoy a votar. También queremos destacar la extraordinaria labor de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el Plan República, que como siempre le da ese apoyo y esa colaboración a todos los procesos electorales. De nuevo queremos agradecer a los hombres y mujeres de este poder electoral, a las operadoras y a los operadores, a los coordinadores de centros de votación, a las coordinadoras, a los miembros de mesa y a todas las personas que han trabajado y trabajaron incansablemente para que este día de hoy sea posible. Queremos destacar asimismo la labor que las organizaciones políticas también hicieron durante todo este proceso, no solamente en el día de hoy, sino a lo largo de todo el año, porque nos acompañan en la organización de los procesos electorales. Nos acompañan acudiendo siempre al llamado del Consejo Nacional Electoral, a la verificación, a la revisión, al chequeo, a las auditorías de lo que nos da seguridad y confianza en el sistema electoral. Vamos a dar este boletín parcial de totalización. Con el 90% de transmisión para un 80.94% de participación. En la ciudad de Caracas, a los 7 días del mes de octubre del 2012, recibido el informe de la Comisión Nacional de Totalización correspondiente a la elección de presidenta o presidente de la República Bolivariana de Venezuela y de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de los Procesos Electorales y su Reglamento General, procede a emitir el boletín parcial con el resultado de la totalización de las actas de escrutinio automatizadas. Actas de escrutinio automatizadas sin transmisión y actas de escrutinio, a saber, el candidato Hugo Rafael Chávez Frías, con el 54.42% de los votos, 7.444.082 votos. El candidato Enrique Capriles, con el 44.97% de los votos, 6.151.544. La candidata Reina Sequera, con el 0.46%, 64.281 votos. El candidato
Luis Alfonso Reyes con el 0.05%, 7.372 votos. María Josefina Bolívar con el 0.05%, 6.969 votos. (23:38). Interrumpimos esta transmisión con lo que está sucediendo en Venezuela. Escuchamos al Consejo Nacional Electoral de ese país que da por ganador al presidente Hugo Chávez con más del 54% de los votos, Cristian Pino. Claro, Hugo Chávez 54,42% versus una tendencia de 44% para Enrique Capriles. Es la información del momento entonces acá en Televisión Nacional de Chile. Sí, una ventaja que por ahora en este primer parcial es prácticamente irremontable. Es una ventaja contundente para Hugo Chávez en una jornada de mucho hermetismo donde no habíamos conocido ningún reporte oficial. Había mucho trascendido con muchas expectativas para el candidato de la oposición hasta poco rato, y luego se confirma en este primer informe del Consejo Nacional Electoral, que es la vía oficial para confirmar los resultados, que hay una ventaja importante de Hugo Chávez, y ya vemos cómo hay fuegos artificiales en Caracas con las primeras celebraciones con este resultado parcial bastante contundente por ahora para quien ha gobernado ese país ya por más de 14 años. Nos acompaña Beatriz Sánchez, especialista en este tema internacional. Beatriz Hernández, analista de la Universidad de Diego Portales. Parecido. Bueno, esto marca ya también una tendencia a partir de mañana. El gobierno de Hugo Chávez entre el 2013 y el 2018. ¿Qué se espera para este día lunes en Venezuela? Bueno, para el día lunes no se esperan grandes cambios durante 6 años, y podrían pasar grandes cambios porque, como hemos visto todos, han sido unas elecciones muy reñidas, porque por primera vez había también dos adversarios, no solamente con dos modelos socioeconómicos, sino con dos perfiles también muy distintos, ¿no? Capriles figuraba como un candidato joven, dinámico, y en el caso de Hugo Chávez como un presidente con dudas acerca, digamos, de su salud. Hemos visto que también en esta ocasión ha tenido, digamos, menos dedicación a su campaña electoral por los temas de salud, y en ese caso no sabemos qué va a pasar en 6 años. Bueno, hay que reconocer también que este es un primer recuento. Sin embargo, una ventaja de 10 puntos sería irremontable. Claro, y además también falta el conteo de votos de los venezolanos en el extranjero, que en general seguramente van a tener una tendencia de voto hacia Capriles, pero no va a cambiar digamos, el curso del resultado electoral. Sí, de todas maneras ya podemos observar las celebraciones del oficialismo, ¿no? De todo el chavismo que en Caracas ya ha dado rienda suelta a este triunfo. Una situación bastante contenida, Beatriz, durante toda la jornada, porque había sido muy llamativo el silencio de Hugo Chávez, un hombre que no se caracteriza precisamente por el silencio, que no solo ha utilizado muchísimo todos los medios oficiales, televisión, radio, ¿verdad?, en su modo de hacer política, sino que también las redes sociales. Y prácticamente no se había pronunciado hoy en forma importante. Hace 6 horas tenía que sus dudas. No tenía nada. Primera vez que vemos a Chávez tan complicado. Sí. Yo creo que ha querido mostrar un Chávez tranquilo, cauteloso, distinto a la imagen que tradicionalmente tenemos de Chávez, de impulsivo, ¿no? Creo que tenía bastante confianza en que iba a ganar, a pesar de que alguna encuesta le daban, digamos, como resultado favorable a Capriles. Sin embargo, vemos que todavía hay un discurso de Chávez muy vivo en Venezuela. Si bien se habla de un desgaste y de promesa incumplida, vemos que todavía, bueno, el margen, digamos, no ha sido tan grande, pero sí un margen importante, que lo que nos está diciendo es que digamos, el modelo socialista bolivariano todavía está en vigencia. Tal vez la preocupación que tenía Hugo Chávez durante esta jornada de elecciones era porque por primera vez en todos estos años
y lo pudimos observar durante la semana en los cierres de campaña, se advertía masividad en ambas tendencias. Se veía una elección muy reñida. Tal vez no se esperaba incluso este tipo de resultados, se esperaba una diferencia menor. Bueno, para una votación en la que han concurrido casi el 90% del electorado, la diferencia no es tan grande entre Hugo Chávez y Capriles. Mira, yo tengo datos acá de un universo de 18, casi 19 millones de personas votaron, 15.120.000, es decir, un 80,4% de un universo sobre 90. Entonces la participación fue realmente altísima. Sí. Y en el extranjero también. Sobre todo el caso de Estados Unidos, donde se han movilizado para ir al consulado en Nueva Orleans desde distintos puntos del país, porque cerró el consulado de Miami. Ese ha sido realmente un movimiento que demuestra la necesidad de que haya un cambio en Venezuela. Vamos a continuar con este programa especial junto a Beatriz Hernández. Nosotros despedimos por ahora esta transmisión, ¿verdad?, esta noticia en desarrollo desde Venezuela. Recordar para quienes se integran a nuestra sintonía a través de Televisión Nacional y Canal 24 Horas, hace instantes el Consejo Nacional Electoral de Venezuela ha confirmado una amplia ventaja que asegura la reelección de Hugo Chávez como presidente de Venezuela. Esto sería un periodo hasta el año 2019. Claro, entre estos 6 próximos años estaría gobernando entonces Hugo Rafael Chávez Frías, el país venezolano. Vemos también como los partidarios ahí están celebrando. Esto también, Beatriz, de cierta manera da más tranquilidad a lo que se esperaba que podía pasar en caso de que la elección fuera más reñida y los resultados fueran entregados más tarde. De cierta manera da cierta tranquilidad, ¿no? Sí, hubo mucha tensión, digamos, durante el día. Han sido unas elecciones, han tenido un curso bastante tranquilo, pero digamos que había una expectativa que quizás si en el caso de que perdiera Hugo Chávez hubiera bastante violencia en la calle, ¿no? Se hablaba de que ya habían surgido, digamos, movimientos de motoristas, etcétera. Claro. Pero en realidad ambos han hecho un llamamiento al ciudadano a respetar, el voto democrático y el resultado. Sí. Ahora comenzamos a despedir este boletín informativo en la señal abierta de TVN. Solamente contarles la primera reacción, ¿verdad?, de Hugo Chávez Frías a través de su cuenta en Twitter. Gracias a mi amado pueblo, viva Venezuela, viva Bolívar. Es la reacción en las redes sociales de quien confirma, ¿verdad?, un nuevo periodo al mando de Venezuela. Seguimos en programación especial en Canal 24 Horas. Muy buenas noches. La noticia internacional del momento: Hugo Chávez ha sido reelecto como presidente de Venezuela. Seguimos con Beatriz Hernández comentando esta noticia. Hemos hecho un análisis bastante profundo de lo que puede pasar y Gonzalo también daba a conocer las primeras reacciones ya del reelecto presidente de Venezuela. ¿Cuál va a ser la figura de Enrique Capriles a partir ya de los próximos días, Beatriz? La figura de Capriles ha sido muy importante para darle una esperanza de futuro a un gran sector de venezolanos que quiere un cambio socioeconómico en el país, ya no un cambio de presidente, sino un cambio de modelo. Digamos que estas elecciones se han visto también casi como un plebiscito, en el que lo que se quería no era solamente, digamos, que es un cambio, digamos, de presidente, sino cambiar el modelo socialista bolivariano, un modelo que ha llevado a Venezuela a tener un estancamiento, no una crisis económica, pero sí un estancamiento en relación a los países latinoamericanos que están creciendo mucho más y son más dinámicos hoy en día. Yo creo que estos 6 años son un periodo muy largo como mandato presidencial. ¿Van a ser diferentes, Beatriz, al Hugo Chávez que hemos visto durante todo este tiempo? Yo creo que sí. El hecho de que Hugo Chávez esté, digamos, deteriorado en su salud y que además, en el caso eventual de que Hugo Chávez falleciera o que se tuviera que retirar por un tema de salud, de acuerdo a la Constitución habría que convocar elecciones en 6 meses. Entonces eso le daría una oportunidad, por ejemplo, a Capriles o cualquier otro miembro de la oposición. ¿Y te acuerdas tú, Beatriz, disculpa que te interrumpa, pero ahora que lo mencionas me viene a la mente que no se sabía quién, hasta el día de hoy, Gonzalo, tampoco Hugo Chávez
Chávez ha podido traspasar Claro. su legado. Se habló de su hija, se habló del canciller Maduro, pero hasta el día de hoy no hay una figura tan potente en el chavismo que pueda, valga la redundancia, igualar a Chávez. Claro, porque es un movimiento personalizado, es un movimiento populista personalizado en la figura de Chávez, a diferencia de los hermanos Castro. Ahora bien, quizás durante estos años se busque entonces a un sucesor, el sucesor que ahora no tiene. Y en ese caso, si se convocaran elecciones, en este supuesto, digamos, que falleciera o se tuviera que retirar del cargo, entonces ahí lo tendría más difícil la oposición. Pero al día de hoy, digamos que 6 años es un mandato largo para saber qué va a pasar con la salud de Hugo Chávez. Beatriz, vamos a tomar contacto a esta hora desde Venezuela con uno de los invitados observadores de este proceso electoral, el diputado de la Democracia Cristiana, Juan Carlos Latorre, a quien agradecemos este contacto. Buenas noches, diputado. A ver si nos puede contar cuál es el ambiente que se está viviendo. Parece una fiesta ya desatada de los seguidores de Hugo Chávez en Caracas, ¿no? Buenas noches. Efectivamente, estamos en un momento en el que se ha desatado ya por un lado la tremenda decepción de los seguidores de Capriles, que estaban también en la espera del primer resultado del primer boletín electoral, y por cierto los partidarios de Chávez, que ya han iniciado una celebración en las calles aquí, acá. El resultado entregado por el partido electoral es claramente inestable. El resultado entrega un 54,42% con 7.444.012 votos para Chávez, y a Capriles un 24,97% con 6.544 votos. Debo señalar que ha habido, porque esto representa una participación que alcanza al 80,94% de los venezolanos. En este momento, una vez dado el boletín oficial, obviamente con una diferencia como la planteada, solo cabe esperar que las entrevistas a los principales dirigentes políticos, incluido el candidato Capriles, puedan tener lugar en los próximos minutos. En este momento la televisión está hablando el general Barrientos. Wilmer Barrientos. Que es el que está hablando por la televisión, el general William Barrientos, que es el que dirige el Plan República y que corresponde básicamente a la participación de las Fuerzas Armadas electoral tranquilo y desde luego con una aspiración de que fuera plenamente democrático. Diputado, buenas noches, le habla Cristian Pino desde el canal 24 Horas. Usted que ha sido testigo presencial de todo este proceso de elección acá en Venezuela, ¿usted puede dar fe de que este proceso fue limpio y transparente? Es decir, que mañana en las portadas de los diarios no van a haber acusaciones de fraude de un bando hacia el otro. ¿Usted puede dar fe de lo que pudo presenciar? No, yo creo que claramente es un resultado electoral inapelable. Podrán haber alcance respecto de situaciones menores que se produjeron en algunos lugares. En las entrevistas que yo tuve durante el día reafirmé siempre esta idea. Los dos principales candidatos apostaron a un resultado electoral, a aceptarlo una vez que se conociera, y tengo la impresión de que lo más probable es que no haya acusaciones. Hay una serie de situaciones que uno podría señalar respecto al no cumplimiento de los plazos en la propaganda electoral. En fin, hay cosas que aparentemente, como yo dije varias veces, son parte de la forma en que el presidente Chávez ha ejercido su gobierno, pero del proceso electoral mismo y de la participación y del resultado, tengo la impresión de que no va a haber objeciones mayores.
Sí, diputado Latorre, bueno, estamos ante una noticia que ha generado un nivel de expectación mundial. Los principales medios, ¿verdad?, del mundo hasta ahora están informando lo que se ha confirmado hace algunos instantes, el triunfo de Hugo Chávez, que sería una de las reelecciones o la permanencia de un presidente por la vía democrática más prolongadas de la historia contemporánea. Bueno, efectivamente, esto significa un periodo de 6 años adicionales para el presidente Chávez. Completaría 20 años en el ejercicio del poder en Venezuela. Evidentemente que es una situación notable. Tengo la impresión de que vamos a tener, o sea, hemos sido testigos de un hecho histórico notable. La oposición venezolana tenía la certeza de que había hecho el esfuerzo máximo por canalizar lo que ellos pensaban sería una mayoría electoral. Sin embargo, creo que a estas alturas y por las reacciones que yo he podido observar en los mandos medios, en la dirigencia política intermedia, que ha ido conociendo estos resultados poco antes de que se dieran en forma oficial, creo que hay una plena aceptación a lo que es el resultado electoral, y ya veremos cómo esto se proyecta políticamente en el futuro venezolano. Yo tengo la impresión de que obviamente una oposición democrática muy bien estructurada, muy bien constituida, muchas gracias, será también un elemento que obligará al diálogo del gobierno con la oposición. Muchas gracias, diputado Juan Carlos Latorre, por este contacto con Canal 24 Horas. Muchas gracias a ustedes y a vuestra disposición. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches. Beatriz, bueno, una diferencia de 10 puntos, se había filtrado minutos antes este margen de diferencia que nadie lo esperaba. Todos pensábamos que iba a ser una elección, por lo que decían las encuestas, por lo menos bastante y mucho más estrecha. Sí, había distintos tipos de encuestas y algunas dudosas, y en general le daban en su mayoría... Muy polarizadas. Sí, muy polarizadas también, pero yo ya había visto encuestas que le daban a Chávez un 53 y se parece mucho, digamos, a este resultado. Entonces, yo creo que lo importante, que en general en las elecciones es muy difícil tener una bola de cristal, los cientistas políticos no tenemos una bola de cristal para predecir el futuro. Y por eso, digamos, hay una expectativa hasta último momento, porque muy pocos votos pueden cambiar significativamente unas elecciones. Siempre hay indecisos, a veces, digamos, en el caso de Venezuela, quizás a la hora de hacer elecciones no todo el mundo es transparente, hay, digamos, desconfianza. Hay que recordar que en las cárceles de Venezuela hay muchísimos militares y civiles encarcelados por, digamos, crímenes políticos, ¿no? Digamos, por intentos de golpe de Estado o denuncias sobre futuros intentos de golpes de Estado. Entonces, digamos, no se vive un clima de transparencia, un clima de seguridad, de garantías políticas, ¿no? Digamos, hacia el Estado y hacia las instituciones del Estado. Bueno, reiterar que en cualquier instante yo creo que vamos a conocer las primeras reacciones en vivo de los dos contendores. Probablemente Capriles ya debe estar preparándose para reconocer esta elección, que fue el compromiso que él señaló durante todo el día, ¿verdad? Y también Hugo Chávez, que probablemente se va a explayar un buen rato para manifestar su alegría, que por lo menos ahora lo ha hecho a través de las redes sociales en forma bastante persistente, y ya comienza a recibir el apoyo de sus principales aliados en la región, como Cristina Fernández de Kirchner desde Argentina. Tenemos el tuit de Hugo Chávez, mientras sería importante también que empezáramos a escuchar. Ahí está, la primera reacción ya oficial a través del Twitter de Hugo Chávez. La presidenta Cristina Fernández también lo ha felicitado públicamente en su cuenta en Twitter, Beatriz, y bueno, además empezar a escuchar las reacciones del pueblo venezolano. En Chile, en la Embajada de Venezuela en Chile, también ha habido harta actividad durante toda la jornada. Tengo entendido que Jorge Medina se encuentra en la Embajada venezolana acá en Santiago. Jorge, ¿cómo estás? Adelante. No, todavía no está. Vamos a retomar en algunos instantes con Jorge Medina, que está reporteando a la Embajada de Venezuela acá en Chile, que ha tenido
aparentemente mayoritaria expectativa de los votantes acá en Chile, que esperaban que ganara la oposición, se inclinaban más por Capriles. Bueno, Jorge Medina está en el lugar, lo escuchamos. Jorge, adelante. Ahí está Jorge Medina. Le están avisando. ¿Cómo te va, Cristian? Claro, estamos en la Embajada de Venezuela. Como tú mencionabas, grupos mayoritariamente que iban por la oposición. A esta hora se está ya realizando el conteo de votos. Se acaba de entrar la gente. Son más o menos un grupo de 35 venezolanos residentes en nuestro país quienes acaban de hacer ingreso para verificar todo lo que ha sucedido durante esta jornada. Sin embargo, tal como tú adelantabas, ya tienen la noticia del triunfo de Hugo Chávez. Bastante desazón en algunos rostros, otros también se lo tomaban con calma. Estuvimos conversando con ellos, pronto vamos a tener esas declaraciones, pero el sentimiento es ese. Ahora se está realizando este conteo de votos y nos hicieron una invitación para que los esperemos, por supuesto, y tengamos una conversación respecto de cuál es el pálpito final de lo que ha sucedido en estas votaciones históricas, como catalogaban algunos para Venezuela, Cristian. Muchas gracias, Jorge Medina, entonces desde la Embajada de Venezuela en Chile. Entonces ahí está nuestro compañero Jorge Medina. Beatriz, esta es un derecho que no tenemos nosotros los chilenos, el voto en el extranjero. Sin embargo, no puede variar mucho la elección. Sin embargo, me da la impresión, por lo que he estado revisando durante todo el día, es que el voto extranjero es más pro Capriles. Bueno, es normal, porque hay muchísimos venezolanos que han tenido que salir del país por razones económicas, por razones políticas, también por razones de seguridad. Sí. La gran inseguridad en Venezuela ha hecho que muchas familias se vayan, no solamente, digamos, por un choque de ideología, ¿no? En ese sentido, es importante el voto en el extranjero, ojalá que en Chile lo tengan en algún momento. Yo no conozco en ninguna elecciones que se hayan cambiado el resultado por los votos emitidos en el extranjero, porque en general son pocos, representan un porcentaje muy pequeño, ¿no? Pero marcan tendencia, te indican algo. Claro, sí. Desde luego en Chile se debería de establecer. Creo que es importante que si tú no pierdes tu ciudadanía viviendo en el extranjero, puedas ejercer ese derecho, ¿no? Y hoy en día, además, lo hemos visto en estas elecciones, las tecnologías cada vez están más avanzadas. Por ejemplo, en la India, en las montañas más recónditas, llevan un sistema electoral también que funciona de forma automática, o sea, electrónica, pero también es solar. Entonces no necesita cargarse, digamos, a la red, ¿no? Sí. Y eso hace que haya una mayor participación de los ciudadanos. Eso es lo que, disculpa Gonzalo, lo que dices tú es cierto, un 80,94% sobre un universo de 90 es mucha gente que también reafirma a Hugo Chávez como un presidente con apoyo popular. Sí. Yo creo que ambas tendencias, porque hemos visto que las colas han sido muy largas, ¿no? Y eso hace que la gente quiera votar y esté en colas que sobrepasan muchísimas horas por las dos razones, porque quieren que siga Chávez y porque quieren que haya, digamos, un cambio. Sí. Es bien llamativo que Hugo Chávez consiga esta victoria tan contundente. Es un reconocimiento bastante amplio. ¿Qué crees tú, Beatriz, que ha permitido que Hugo Chávez se amplíe, ¿verdad? Y se proyecte ya prácticamente a 20 años gobernando Venezuela? El principal atributo. El principal atributo es la reducción de la pobreza, sin duda. La reducción de la pobreza y además el acceso a la salud y a la vivienda. Se han creado millones de viviendas para los más pobres. No todas las que prometió, porque en realidad, bueno, con un discurso populista siempre es difícil, digamos, de lograr todas las políticas o las metas que intenta cumplir, pero realmente antes de Chávez, o sea, hay que explicar por qué está Chávez, por qué surge el fenómeno Chávez. O sea, antes de Chávez había muchísima corrupción política y realmente no había una representación política. No se sentían representados los venezolanos, los partidos políticos, era un sistema bipartidista donde realmente daba lo mismo quien gobernara, ninguno creaba políticas sociales, a pesar de ser un país muy rico con el petróleo. Claro, fue uno de los protagonistas del programa Vía Pública del día jueves, donde analizaron justamente este tema, y quiero, Beatriz, invitar también al senador Alejandro Navarro del MAS,
que está en contacto con Canal 24 Horas y hay que ser bastante justo. Senador, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Cristian Gonzalo, Beatriz. Claro, senador, estamos acá junto a Beatriz Hernández y Gonzalo Ramírez y lo justo y lo cierto es cierto, y usted pronosticó un 54%. Cristian, senador. Así fue, lo hicimos el sábado de la noche ¿Senador? y después el domingo de la mañana. Dime. Perdón, lo quiero interrumpir un momento e invitarlo a su vez a escuchar a Enrique Capriles, que va a hablar justamente ahora a través de Telesur, y seguimos conversando. Quédense en línea y escuchamos al candidato Capriles. Resultados que se dieron a conocer hace breves minutos por parte de la máxima autoridad electoral de este país. A todo nuestro pueblo, en todos los rincones de nuestra Venezuela, yo voy a dar unas palabras y bueno, después con mucho gusto, no hoy, sino tendremos oportunidad con los amigos de la prensa que están hoy aquí, contestar sus preguntas. Y bueno, yo quiero, con los amigos de la prensa que están hoy aquí, contestar sus preguntas. Y bueno, yo quiero, después de haber conocido el resultado del Consejo Nacional Electoral, yo quiero hablarle a todas las mujeres, a todos los hombres, a todas las abuelas, a todos los abuelos venezolanos. Mire, yo esta mañana dije que para saber ganar hay que saber perder. Y bueno, el pueblo, para mí la expresión del pueblo, para mí lo que el pueblo diga es sagrado. Y para mí la palabra del pueblo siempre tendrá de mi parte respeto. Nunca ha pasado por mi mente hacer algo distinto a lo que el pueblo diga. Yo soy un servidor público y creo que a lo largo de estos meses demostré mi compromiso con Venezuela, con los venezolanos. Yo quiero agradecerle profundamente a los más de 6 millones de venezolanos que hoy me dieron su confianza, que hoy probablemente a esta hora sienten tristeza. Yo les digo, como lo hice en toda esta campaña, en todo este recorrido, nosotros iniciamos la construcción de un camino. Y ahí está. Ahí están más de 6 millones de personas que están buscando un mejor futuro. Yo quiero decirle a esos más de 6 millones de venezolanos que cuentan conmigo, que yo estoy a su servicio, pero también quiero decirle a los otros venezolanos que votaron por una opción distinta, que también cuentan conmigo. Yo soy un convencido que este país puede estar mejor. Y estoy convencido que Venezuela va a estar mejor. Quiero agradecerles a todos los miembros de mesa, a todas las personas que trabajaron durante estos meses, a todos los que trabajaron el día de hoy, al Plan República, a todos. Valga desde aquí mi palabra de reconocimiento, mi palabra de agradecimiento. Y quiero también felicitar al candidato, al presidente de la República. Quiero desde aquí mandarle nuestra felicitación y le quiero decir que ojalá que lea con grandeza la expresión de nuestro pueblo el día de hoy. Hay un país que está, que tiene dos visiones y que ser un buen presidente significa trabajar por la unión de todos los venezolanos, trabajar por la solución de los problemas de todos los venezolanos.
Y mire, yo estos meses aprendí muchísimo de nuestro pueblo. Aprendí, bueno, a conocer a nuestro pueblo en todos los rincones del país. Quiero decirle desde aquí, yo soy una persona que habla desde su corazón. Yo quiero decirle a todo nuestro pueblo, cuenten con este servidor. Quiero agradecerles infinitamente todo el cariño, toda la esperanza que ustedes me transmitieron, toda la fuerza, todas las bendiciones, todo lo que construimos. Quiero agradecérselo. Ustedes siéntanse todos orgullosos. Aquí hemos sembrado muchas semillas por toda nuestra Venezuela. Y yo sé que esas semillas, ahí van a nacer muchos árboles. Y yo sé que esos árboles van a dar buenos frutos. Esta campaña estuvo, bueno, permanentemente llena de juventud, llena de una fuerza joven que yo sé que está ahí. Yo le digo a todos ustedes, no se sientan hoy derrotados. Aquí yo lo dije antes de conocer el resultado. Hoy no debe haber ningún venezolano que se sienta derrotado. Hoy hemos construido una casa, en esa casa van más de 6 millones, en ese autobús se montaron más de 6 millones de venezolanos. Y más temprano que tarde, ustedes recordarán no solamente ese camino que construimos, sino que el tiempo de Dios es perfecto. Y el tiempo de Dios ya llegará. Quiero responder un par de preguntas. Y bueno, y después tendremos oportunidad, sin duda, de seguir conversando. Mire, yo voy a seguir sirviendo a los venezolanos. Siempre he dicho que para servir a nuestro pueblo, para ayudar al que más necesita, para llevar sueños, esperanza, luz a nuestro pueblo, no importa donde uno esté. Bien, ahí tenemos el reconocimiento de Enrique Capriles. Yo le puedo decir, el candidato que desafía a Hugo Chávez, reconociendo, ¿verdad?, el triunfo de Hugo Chávez por un nuevo periodo. Y estábamos precisamente conversando y agradecemos al senador Alejandro Navarro la gentileza por haber permanecido junto a nosotros en línea. Senador, usted que hizo una suerte de vaticinio ahí, de bola de cristal, muy temprano, 54% da usted, exactamente fue con lo que ganó Hugo Chávez. Estuvimos en la anterior elección del presidente Chávez y también en el referéndum y de la derrota del 2007 en el referéndum constitucional y de la última victoria presidencial y también del triunfo de la Asamblea Nacional. Era posible estimar cuánto iba a crecer la oposición. Hay quienes esperaban de que la oposición no crecía. Capriles era un candidato que tenía programa, que había liderado la oposición, eso era distinto a todo lo anterior y por lo tanto había un crecimiento, pero que eso no era suficiente. Por lo tanto era una estimación yo estimaba muy realista, aun cuando había quienes en Venezuela estimaban que iba a haber un triunfo muy superior, 60-40, creo que entonces un pronóstico del 54 era más bien moderado para algunas expectativas, pero yo creo que tenía un realismo muy profundo para quienes hemos seguido de cerca el proceso bolivariano en su conjunto, con muchos aciertos y con también elementos que deben ser reevaluados.
Claro, senador, ¿usted ha tenido algún tipo de comunicación, me imagino, no con Hugo Chávez, pero con alguien del comando o cercanos al presidente Chávez para poder saber cuáles son las primeras reacciones? ¿Usted que está cercano? A través del chat de la BlackBerry, con muchos de nuestros amigos, particularmente parlamentarios. Hay mucha alegría, pero una alegría moderada. Hay clara conciencia de que se ha consolidado una oposición y que ha ganado la democracia en Venezuela, porque tantas veces hemos discutido de que para que exista democracia tiene que haber gobierno y oposición, tienen que haber proyectos alternativos para ofrecerle a la ciudadanía. Por eso que este 80% de los venezolanos con derecho a voto que participó, un 80% es una manifestación de voluntad de querer ser parte de los procesos del destino de la patria, que nos deja una gran lección para Chile. Y siento entonces de que en el oficialismo, en el proceso revolucionario bolivariano, está la alegría del triunfo, pero también el sabor respecto a los desafíos que vienen. Y tal como lo ha dicho Capriles, que me ha sorprendido gratamente en este llamado, por cierto, a la integración, al gobierno con equilibrio, me parece que puede haber una nueva etapa en Venezuela en donde las dudas respecto de cómo se ejerce el poder o el cuestionamiento de la democracia con una oposición consolidada, liderada por Capriles, tenga un nuevo paso, porque creo que ha habido mucha caricatura sobre Venezuela. ¿Usted cree, senador Navarro, que de otra manera, a partir de mañana, bueno, tal vez a partir del próximo discurso que probablemente va a desarrollar en instantes Hugo Chávez, veremos a un Hugo Chávez diferente, a un Hugo Chávez más consciente de un nuevo esquema de 6 millones de venezolanos que querían otra alternativa y con lo cual va a tener que, digamos, gobernar en este nuevo periodo? Ha habido un proceso previo a esto, que fue la Asamblea Nacional. Allí, desde que se retiró el año 2006, 2005, la oposición no participó. Los 165 escaños de la Asamblea Nacional estuvieron en manos del chavismo. En la última elección, la oposición participó y la oposición obtuvo el 40%. Eso fue una primera señal de que efectivamente, como toda democracia sana, vigorosa, hay oposición vigorosa. Y por tanto creo que algo se ha avanzado, y siento que lo que he visto por la televisión, lo que he logrado ver en los tweets desde Venezuela y en los chats de muchos amigos, particularmente de la Asamblea Nacional, parlamentarios, está reflejada la moderación, pero también la alegría del triunfo, porque no se ha cuestionado el proceso electoral. Había mucho temor a que hubiera un cuestionamiento sobre un sistema que es uno de los mejores del mundo, lo ha dicho el propio Jimmy Carter y su fundación, y lo discutíamos el otro día las Naciones Unidas, la OEA. Por lo tanto, se ha consolidado el sistema electoral y se ha consolidado lo esencial de la democracia. Esto yo creo que va a llegar, por cierto, a que el proceso sea más integrador. No se va a abandonar la línea de la construcción que se ha tenido, pero creo que de alguna otra manera las propias señales que da Capriles de equilibrio y de comprensión de que se debe gobernar para todos los venezolanos, en ese proceso la oposición también tiene una gran responsabilidad. Senador. Por lo tanto, ambos están desafiados. Sí, por último de parte, me imagino que también habrá nuevos desafíos para Hugo Chávez, con una ciudadanía más empoderada, con una ciudadanía que participó en forma masiva en este proceso. Había mucho interés tal vez de cambiar las cosas. ¿Cuáles serán las cosas que va a tener que cambiar Hugo Chávez? A lo mejor su estilo, a lo mejor garantizar cada vez más una libertad de expresión más patente, más real, más pluralista. ¿Cuáles serán los mensajes que tendrá que comenzar a interiorizar Hugo Chávez para este nuevo periodo? Creo que en materia de la pluralidad es un punto que podemos discutir, porque creo que efectivamente hay bastante pluralidad de medios. Chávez tiene una crítica enorme, a veces brutal, de parte de la oposición, y creo que lo que va a tener que consolidar son muchos de los programas que Capriles asumió dentro de la oferta de su programa de gobierno. Capriles no iba a terminar con las misiones, la iba a fortalecer.
Capriles no iba a terminar con la relación que hace interna al petróleo, donde tú sabes, con menos de $1, es decir, con 400 pesos chilenos, tú llenas el estanque de una 4x4. Los programas de salud también, Capriles le dijo, hay que mantenerlos, hay que mantener la educación gratuita. O sea, todos aquellos elementos por los cuales la revolución bolivariana ha logrado crecer fueron recogidos, incluso en Venezuela, donde la inscripción y el voto es voluntario, al igual que en Chile. En Chile la inscripción es obligatoria, allá la inscripción es voluntaria y el voto es voluntario. Por tanto, esta apelación a los jóvenes, muy fuerte, en ambas candidaturas, yo creo que sí va a marcar un elemento importante. Es decir, va a haber un esfuerzo en conquistar a la juventud para que en 6 años más esta contienda se dé con un fuerte protagonismo de los jóvenes. Y en materia de ejercicio del gobierno y del debate parlamentario, no creo que vaya a haber variaciones, porque Chávez consolida un 54% y una mayoría del 60% en la Asamblea Nacional. Allí es unicameral. Lo que sí va a haber es que en materia de debates públicos y de elementos que la revolución tenía como propios, creo que la oposición los va a disputar. Va a disputar el sentido de lo social y las bases populares. Perfecto. Senador, solamente para terminar, ¿cómo llegó a este 54% que vaticinó durante temprano? Creo que no. Es una estimación respecto de lo que fue la elección parlamentaria de la Asamblea, que fue 60-40, lo que fue la derrota en el referéndum del 2007, y en particular una apreciación de cuánto podía subir la oposición con un liderazgo de Capriles y cuánto hizo esfuerzo el PSV. Perfecto. Y fue una media, lo discutimos con mi equipo, estábamos entre 54 y 56, hicimos una expectativa de 54, cercano al 54 o superior al 54, porque era la distancia el esfuerzo que se hizo frente a esta oposición que arremetió con mucha fuerza, iba a dar la maquinaria del PSV. Perfecto, muchas gracias, senador, por este contacto con Canal 24 Horas. Que tenga buenas noches. Bueno, ahí estaba el senador Navarro. Le vamos a preguntar más adelante sus estimaciones para las municipales, porque es bastante certero. Beatriz, a ver, quedarnos un poco con el discurso que escuchábamos de Capriles, muy decidor. Haciendo referencia religiosa, llegó la hora de... Sí, creo que eso tal vez, pero de más en el sentido del mensaje político que dio. O sea, el que perdió fui yo. Hubo 6 millones de personas que ganaron. Esa oposición va a seguir viva. Sí, va a seguir viva. Y es importante que dé ese mensaje de unidad nacional, de que él representa a todos los venezolanos, no solamente a un sector venezolano como intenta, digamos, identificar Chávez como la clase media o clase alta venezolana. Él ha tenido un acercamiento con la clase popular también. Lo que pasa es que, claro, es una promesa a futuro, mientras que la clase popular tiene en Chávez, digamos, una promesa presente, no es una apuesta a futuro. Entonces, en ese sentido, creo que ha sido muy importante que él ha tenido un discurso para todos los venezolanos. Me ha gustado mucho en su discurso que hable de los jóvenes, porque cuando estábamos comentando, digamos, de esa emigración masiva desde Venezuela, cada vez los emigrantes son más jóvenes también. Son jóvenes porque si bien hay, digamos, las cifras de empleo no son tan altas, las de desempleo en Venezuela, pero sí hay mucho desempleo juvenil. Entonces hay una fuga masiva de cerebro de jóvenes que han pasado por la universidad, buenas universidades, pero no encuentran trabajo, porque realmente el trabajo es un trabajo en el mercado informal. Y eso es importante para el futuro de Venezuela, esta fuga de jóvenes, esta fuga de cerebro, ¿no? Entonces, en ese sentido es un mensaje también para ellos. Con un candidato que es muy joven, Beatriz, te veía que anotabas muchos datos mientras daba el discurso Capriles. ¿Qué fue lo que te llamó más la atención, más allá de lo que has nombrado recién? Bueno, en realidad...
Lo que me ha sorprendido más, digamos, en el mensaje ha sido la primera, digamos, análisis visual y también auditivo, ¿no? Normalmente Capriles tiene un discurso mucho más vigoroso y enérgico, entonces ha empezado, digamos, a tener un discurso más bien cabizbajo. Y primera elección que pierde, sí, en la historia política de su vida. Y ha reconocido que hay que ser un buen perdedor también, ¿no? Pero se ha notado, digamos, en la tónica de su voz. Y visualmente, porque me ha sorprendido verlo prácticamente de buzo con la bandera venezolana. Han sido unas elecciones donde siempre ha hablado de la unidad nacional, Capriles, pero también, digamos, ambos, digamos, tanto Chávez como Capriles, hace mucha alusión al nacionalismo, al patriotismo, ¿no? Lo que está en juego es la patria, ¿no? No soy yo, no eres tú, es la patria, es el todo, ¿no? El conjunto. Sí. De todas maneras, el mensaje que se ha dado, por lo menos a todos los países que hemos estado pendientes de este proceso, es bien contundente. Los venezolanos han dado gala de un compromiso con su democracia, de la real importancia que tiene participar, que tal vez deberíamos tomar en cuenta toda vez que vamos a enfrentar un proceso eleccionario acá el 28 de octubre, donde por primera vez va a ser voluntario participar, y cómo millones y millones de personas concurrieron a las urnas para ejercer la democracia como se debe, con el voto. Bueno, no era solamente por un sentimiento de responsabilidad democrática, era sobre todo, digamos, como hemos comentado antes, porque estaba en juego, realmente había miedo de que pudiera perder Chávez y también había una esperanza de que pudiera ganar Capriles por primera vez. Entonces han sido unas elecciones muy importantes. En Europa, por ejemplo, las elecciones presidenciales tienen alrededor de un 70% de participación. Y sin embargo, las municipales o las regionales tienen un 50, un 60, siempre tienen menor participación. En el caso de Chile, bueno, esperamos que haya una mayor participación de lo que se estima, porque en general son bastante negativos, piensan que van a participar poco en las elecciones porque es la primera vez las municipales nuestras siempre han tenido en torno al 30% de abstención en el sistema antiguo. La gran duda es cuánto va a tener ahora. Ahora, Enrique sobre todo Capriles, los jóvenes. Muy decepcionado no debe estar porque obtuvo 6 millones de votos, entonces él va a ser el articulador de la oposición a Chávez con estas elecciones municipales que se vienen en Venezuela a fin de año. Sí, por supuesto. En cuanto a las relaciones de Venezuela con la región, estas elecciones no solamente, digamos, son unas elecciones que se han vivido por el futuro de Venezuela, sino también por las relaciones de Venezuela con países, por ejemplo, del ALBA e incluso Argentina. Entonces, yo siempre cuestionaba qué va a pasar con Cuba si pierde Chávez, ¿no? Cuba no está en una situación económica muy buena y realmente necesita de la ayuda de Venezuela. Lo mismo Nicaragua, que es otro país también muy pequeño en la región, o los países caribeños. Entonces, eso sí que hubiera cambiado, digamos, el destino de varios países en la región, también de Bolivia, ¿no? Por ejemplo, mientras conversamos con Beatriz Hernández, contarles que hace instantes ha terminado el discurso de Enrique Capriles, donde ha reconocido el triunfo de Hugo Chávez, y nos imaginamos que ya con el candidato perdedor, ¿verdad?, terminando esta conferencia, que fue bien distendida, bien prolongada, con un mensaje a la unidad, con un reconocimiento bastante gallardo de su derrota. En pocos instantes tendremos el discurso del candidato triunfador a esta reelección. Ahí vamos a llegar hasta las 6:30. Claro, vamos a ver cuánto va a durar. Probablemente se va a explayar bastante Hugo Chávez Frías, que va a completar 20 años entonces, si es que llega al fin del mandato, a cargo de Venezuela, con varios desafíos, con una Venezuela distinta, con una Venezuela que se bipolarizó, se dividió prácticamente, en dos, con una ventaja considerable, 54%, prácticamente el 10% de ventaja de Hugo Chávez, pero con el desafío de planificar un nuevo periodo con un escenario político bastante diferente. ¿Cuál será la primera frase de Hugo Chávez que se había mantenido bastante contenido en las últimas horas?
Claro, yo diría el triunfo del modelo socialista contra el imperialista. La validación de su gobierno. Sí, por supuesto, y es verdad, o sea, este es un triunfo electoral, le da legitimidad, ahora no lo hace más democrático, porque haya habido una alta participación tampoco. ¿Podemos hablar su derechamente modelo que en democrático Venezuela está en cuestionamiento? Sí, que hay democracia. En sentido estricto, no, es una democracia en duda, porque para que sea un sistema democrático tiene que haber una división clara de los tres poderes, tiene que haber también una libertad de participación en la cancha política de los partidos políticos, cosa que no hay, se ven bastante restringidos. Y también el modelo chavista, al igual que digamos del modelo cubano, se basa mucho en la propaganda. Y hemos visto que hay una propaganda electoral que se inicia y finaliza cuando hay un periodo electoral, pero en Venezuela es constante. La propaganda del gobierno, la propaganda desde el Estado es constante a nivel, digamos, de todos los medios de comunicación. Y también de esa cercanía, digamos, directa de Chávez con el pueblo, ya sea en la televisión, en la radio, recorriendo pueblo a pueblo. Entonces es un modelo de propaganda que, bueno, pues puede ser también un cierto lavado de cerebro de que ese es el único modelo, es el único pensamiento válido para Venezuela, ¿no? Entonces, si no hay otros medios de comunicación donde pueda haber otro tipo de información, es difícil de tener, digamos, una información más neutral. Eran dos visiones completamente diferentes de país, la de Capriles con la de Hugo Chávez, a lo que se enfrentaban los venezolanos en esta elección. En realidad no, el modelo es distinto, pero los puntos clave, digamos, en las elecciones eran muy parecidos: políticas sociales, que se iban a mantener, en salud, en educación. ¿Pero la forma de hacer política? No, la forma de hacer política sí es distinta, claro. Porque la forma de hacer política de Hugo Chávez es personalista. Yo lo conversaba hace un tiempo atrás con Lucía, que está acá, Lucía Damer. El chavismo todavía no alcanza a articular una figura que sea tan potente como la de Hugo Chávez. Se habló de su hija, se habló del canciller Maduro, pero Enrique Capriles, con la edad que tiene, piensa, ¿cuántos años tiene Capriles? ¿40? 46 años va a tener en la próxima elección, totalmente... Ahí también hay tamaño de desafío, mantener claro, este nivel de aprobación, de respaldo por 6 años. 6 millones de votos, demasiado. No es menor, las historias ya nos demuestran que pueden cambiar muchísimo. Sí, es curioso que me digas que su hija podría ser una sustituta de Chávez. Lo ideal en un mundo, digamos, democrático es que los partidos políticos sean fuertes y sean elegidos a través de unas elecciones internas dentro de los partidos políticos, y este no es el caso en Venezuela, y ya me está dando, digamos, un indicador de que realmente no hay una democracia. Entonces, ¿por qué? Porque en un sistema populista en general son personalistas y no funciona con partidos políticos. Chávez no ganó gracias a una maquinaria política dentro de un partido político, como lo han hecho también otros candidatos populistas en América Latina. Han sido, digamos, votos directos hacia una figura carismática, ¿no? Una figura carismática con un discurso muy populista. Ahora, con un grado de mérito bastante importante, en el sentido de que saber mantenerse, y después de todo lo que ha pasado, y después de todos los cuestionamientos, si van todos a participar y otra vez lo confirman, más de algún mérito tiene. Sí, más de un mérito el hombre tiene. O sea, acá había muchísimas ganas de que hubiera un cambio. A veces parece que era más desde fuera de Venezuela que desde la propia Venezuela. Si yo fuera pobre en Venezuela también le votaría. ¿Por qué? Claro. Porque evidentemente si ha mejorado mi bienestar, ha mejorado mi calidad de vida... ¿Para qué lo voy a poner en riesgo? Claro. A pesar de que Capriles es muy buen candidato y ha hecho una muy buena campaña electoral, por eso decía que era preferible, digamos, seguir apostando por Chávez. Lo bueno de Chávez es que ha mejorado bastante físicamente desde el año pasado a ahora, y aunque estaba más cansado en esta campaña electoral, se veía bien. Había ganado peso, se veía bien físicamente, y yo creo que por eso le han seguido votando. Si hubiera habido más dudas respecto a su salud, quizás no, porque en ese caso, digamos,
no hubieran preferido, digamos, arriesgar un momento histórico como este, ¿no? Sí, de hecho las enfermedades en general no benefician a los políticos, y en este caso no fue un factor porque, como bien dices tú, se alcanzó a recuperar bastante. Sí. Bastante. Hubo un momento que Hugo Chávez estuvo muy dañado por el cáncer, el tiempo que estuvo en Cuba, que decía que él manejaba el gobierno a distancia. Que no hubo mucha transparencia. Muy duro. Cuando estuvo calvo, ¿te acuerdas tú? Estuvo pelado, ¿no? Con todo el tratamiento, que es muy desgastante, es muy duro y difícil, pero se ha recuperado, y lo vimos ya en los últimos días, como siempre, dando discursos bastante largos, y se notaba que estaba recuperado. Claro, bueno, a Fidel Castro también lo han matado varias veces a lo largo de los últimos 15 años y sigue gozando de su buena salud, o buena salud entre comillas. Entonces no sabemos muy bien, pero realmente 6 años, por eso digo, apostar, digamos, a un mandato durante 6 años, además, como hemos visto también económicamente, la producción del petróleo en Venezuela ha decaído porque no hay inversiones, es un modelo productivo ahora estatista con pocas inversiones. Los españoles se quedaron, los norteamericanos se fueron, hay muy poca inversión extranjera en general. Pasan por periodos de desabastecimiento en los supermercados, por cortes de luz. Entonces realmente lo que más preocupa a los venezolanos es la seguridad, pero después de la seguridad en general es la calidad de vida y el bienestar, el empleo, el tener, digamos, acceso también a servicios públicos. ¿Qué estará pasando en Venezuela ahora? Yo no sé si tenemos la posibilidad de, a través de alguna agencia, ver las calles venezolanas. Hemos visto fuegos artificiales, hemos visto a partidarios de Hugo Chávez con banderas ahí arriba de los autos. Bueno, la cadena Telesur es la que estaba dando la imagen precisamente de todo lo que es la celebración, fuegos artificiales, algunas manifestaciones en las calles. A esta hora ya también hay mucho análisis, ¿no? Evidentemente a la espera de las primeras palabras de Hugo Chávez. Así que bueno, tenemos ya las 12:33 hora chilena. Vamos a invitarlos a una pausa para continuar con esta programación especial en Canal 24 Horas, y probablemente en algunos instantes las primeras palabras de Hugo Chávez. Ya volvemos.